Recordemos que esta materia quiere sobre todo hacernos entender cómo fue que nació este acontecimiento de la iglesia, cómo es que se da la vida de este movimiento, y que no queremos que sea así como solamente algo eufórico que se dio en cierto momento y que la gente siguió como una tradición, sino que queremos con las fuentes extra bíblicas fundamentar la iglesia, ¿verdad? Entonces esto es histórico, ¿verdad? No es tanto así como de fe, es histórico, como decir que realmente esto se fue dando, ¿sí? Ya pasamos este tiempo de San Pablo, que va hablando sobre todo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo se fue dando la comunidad, cómo fue creciendo, cómo fue poniendo bases, cómo se fueron haciendo las cartas, los escritos. Bien, pues de San Pablo, que es el capítulo 6, pasamos propiamente al cristianismo en el mundo pagano de la esfera paulina, es decir, en el tiempo de Pablo, pero fuera de con él. ¿Sí? Ya vamos un poquito a dejarlo a él, ¿sí?, con sus escritos, pero vamos a ver que ciertamente hubo otros fundadores y otras comunidades que no instauró San Pablo. Por ejemplo, Bernabé se retira de él, ¿verdad? Él dice que lo abandona, pero es que San Pablo era así como yo, bellito de modos. Entonces se aparta y empieza él a fundar precisamente comunidades cristianas, ¿sí? Y bueno, en su escrito, en la página 18, dice ahí: cristianismo en el mundo pagano fuera de la esfera paulina. Dice: la labor de otros misioneros que trabajaron en Oriente y en el Imperio Romano comparada con la de Pablo, es menor conocida, es decir, no se conoce tanto. Pablo como que será porque donde quiera que iba había juicios contra él y él estaba informando sobre todo, pues como que se conoce más, los demás no. El mismo Pablo atestigua esta labor cuando afirma que no quiere edificar sobre los cimientos que han edificado, ¿verdad?, otras personas. Y esta es la cita bíblica. Aún así, Pablo no menciona nombres de fundadores ni de ciudades. Los hechos solo accidentalmente mencionan misiones no paulinas, como cuando Bernabé, tras separarse de Pablo, fue a Chipre, ¿sí? Y viene en la ciudad. Existía otra comunidad cristiana donde se alojó Pablo. Asimismo salieron los 50 miembros de la comunidad romana. A su llegada en la Uribe, otros signos de misiones extrapaulinas. En la primera de Pedro se dirige a los cristianos de Ponto, de la Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Usted recordará que en esta ocasión incluso fueron la comunidad que había recibido el Espíritu Santo. Y se sorprende: ¿cómo que recibió el Espíritu Santo? Sí. O sea, ya había alguien que había pasado, les habló, acogieron la palabra de Dios con gran entusiasmo y el Espíritu Santo los ilumina. Entonces, hay otras comunidades, fuera incluso del hecho bíblico que existían y que se menciona así como accidentalmente, ¿no? Pero fuimos a tal parte y encontramos ya cristianos o creyentes, seguidores de Cristo. Pues se sorprenden todos. Hay algunos hechos. ¿Qué pasó con los apóstoles? ¿Cómo fue su caminar? Pues hay hechos apócrifos que nos hablan precisamente de su suerte de ellos. No son bíblicos, no los tomamos como verídicos, pero son mencionados en algunos escritos. ¿Sí? Y lo dice así. Marquito, ¿no puedes leer esta página? Digo, este versículo, las lagunas. Las lagunas de las fuentes para la historia del cristianismo en los
de colmar estas lagunas con los llamados hechos apócrifos, que más o menos exactamente dan noticia de la vida y muerte de diversos apóstoles, desde el punto de vista histórico, como fuentes para conocer estos aspectos biográficos de los apóstoles. Los datos que proporcionan son incontrolables. Los más, sí se pueden decir que las noticias de carácter geográfico sobre particulares provincias o ciudades en que viene colocada la acción de los apóstoles se basan sobre una tradición con fundamento. Solo en el caso de Santiago, Pedro y Juan tenemos testimonios de fuentes que permiten adquirir algunas noticias concretas sobre su actividad. Pues vean, nomás de esos apóstoles podemos seguir su vida. Pero los demás no. ¿Verdad? Por ejemplo, su martirio y todo eso, a veces son tradiciones, ¿verdad?, que nos han dicho que así murió fulanito, así murió sutanito, pero no viene de un hecho bíblico, ¿sí? Y no estamos seguros de su fuente, pero se menciona, ¿sí? La actividad de San Pedro sí está, pues, ahí, precisamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Dice: los Hechos cierran su narración sobre la actividad de Pedro en la comunidad primitiva de Jerusalén con la noticia de que se encaminó hacia otro sitio. La tradición de la estancia en la mente de Pedro en Roma es demasiado fuerte como para poder ser puesta en duda por hipótesis. Eso sí es un hecho, ¿verdad?, que no podemos poner en duda. Demasiado débiles de algunos autores. Sin embargo, no son posibles afirmaciones concretas sobre la etapa del camino que lo condujo a Roma, sobre la fecha de su llegada a la urbe, o sea, la ciudad, la urbe, perdón, y sobre la duración de su estancia. Lo que es seguro es su participación en el concilio de los apóstoles en Jerusalén. Ustedes recordarán el primer concilio, poco antes del año 50, y su presencia poco después en Antioquía. Esos hechos nos dicen que fue, donde estuvo propiamente San Pedro. El fundamento de la tradición romana relata a Pedro relativa a Pedro está constituida por 3 testimonios de fuentes cronológicamente próximas que juntas adquieren el peso de la certeza histórica, ¿sí? Hay 3 fuentes o 3 testimonios que hablan sobre San Pedro. La primera es una fuente romana, ¿sí?, que es la carta de Clemente a los Corintios. Y esta carta de Clemente habla de los hechos del pasado reciente en que los cristianos, por celos y envidias, fueron perseguidos y lucharon hasta la muerte. Entre ellos destacan Pedro y Pablo. Pues ahí se relata en esa carta, ¿sí? Y fueron perseguidos, Pedro, que por su injusta envidia tuvo que soportar no uno, sino muchos trabajos, y después dejándonos su testimonio de sangre pasó al lugar que le respondiera al Lord. Ahí viene Clemente propiamente diciendo todo esto, ¿sí? Dice: 20 años más tarde llega una carta a Roma procedente de Oriente. ¿De quién? Ignacio de Antioquía, que más que ninguno podía conocer la suerte de los 2 principales de los apóstoles. Pide a los fieles de Roma que no le impidan sufrir el martirio que debería sufrir en Roma. Es una frase llena de respeto. No os mando como Pedro y Pablo. Deja entender que estos habían tenido dentro de la comunidad romana un puesto de autoridad y que su presencia no fue ocasional, ¿sí? Y viene el tercer testimonio, propiamente, es una carta que le llaman la Ascensio Isaíe, cuya reelaboración cristiana se pone alrededor del año 100, esa carta más o menos del año 100, y expresa un estilo profético, el anuncio de que la obra de los 2 apóstoles será perseguida por Belial. ¿Quién es Belial? Nerón, sí, la bestia, se le decía. Él asesinó a su propia madre. Concluimos que es Nerón por el hecho de asesinar a su madre, ¿sí?
que no viene mencionado el nombre de León, ¿sí? Y que uno de los 12 caerá en sus manos. Esta declaración profética viene creada por un fragmento del Apocalipsis de Pedro, de principios del siglo II, que dice: a ti, Pedro, he revelado y he expuesto todo. Ve por tanto la ciudad de la fornicación y bebe el cáliz que te he anunciado. A estos 3 testimonios hay que añadir otros 2, dice ahí. El redactor del capítulo último del Evangelio de San Juan, que alude claramente al papel de Pedro y conoce la crucifixión, pero calla sobre el lugar de su martirio. Esto va a ser un problema que vamos a analizar. El lugar de la tumba de San Pedro, o el martirio de San Pedro. Y también se alude a Roma, en la primera epístola de Pedro, como lugar de su residencia, cuando se alude a Babilonia. La tumba de Pedro, el número 3, sí, propiamente la muerte pero la tumba de Pedro no está como aclarado dónde se encuentra. No sé, bueno, entre ustedes sí hay gente que conoce Roma y conoce el Vaticano. Y vamos a ver como una serie de relatos que nos hablan sobre la muerte de Pedro, que ciertamente fue en Roma, pero el lugar está muy indeciso, ¿sí? No sé si tiene muy claro esto. Y nada más que no sé si todo lo ven. Hay esta estructura, ¿cómo es? Capédula, se llama capédula. Esto protege, pues, como si fuera como una sombrilla para el altar donde está la Basílica de San Pedro, ahí en Roma, ¿sí? Supuestamente aquí debe estar el altar. Este tendría que ser el altar, ¿sí? La capilla de San Pedro no está toda, ¿sí? Abajo, precisamente aquí, donde está el punto rojo, supuestamente ahí es la tumba de San Pedro, ¿sí? Pero vamos a ver algunos relatos que hablan que Pedro fue muerto precisamente en una ladera del Vaticano, que precisamente tendría que ser esto que está aquí abajo, ¿sí? Eso es lo que se dice. Pero todo esto es como una ermita de tumbas. Nos encontraron muchísimos, decían como la ermita del martirio o algo así, donde están muchos de los cuerpos de los mártires. Entonces hay una ciudadela debajo del Vaticano. Entonces, aclarar quién es Pedro, cuando toda la ladera está llena de tumbas, es un poquillo difícil, ¿sí? No quiere decir que no sea cierto, no. Y si ustedes van al Vaticano, precisamente este es el altar donde se celebra, el Papa celebra ahí, y debajo está, aquí, esto de aquí es propiamente la tumba de San Pedro, ¿sí? Entonces está como una escalinata para bajar a la tumba de San Pedro. Es lo que se ve, ¿sí? Si lo alcanzan a ver, porque como está muy chiquillo esto, a lo mejor así se ve un poquillo más. Miren, ese se ve un poquito más. Este es el altar y debajo está la tumba de San Pedro, ¿sí? Vamos pues un poquillo como a definir esto de la tumba de San Pedro. Dice: las cosas se complican cuando se quiere precisar el lugar de la tumba del apóstol. Junto a las fuentes literarias, aquí aparece con mayor peso las fuentes arqueológicas, ¿sí? Aunque los escritos dicen una cosa, pues la arqueología dice eso. Pues que aquí viene la fuente, ¿a dónde? Vamos a escarbar, ¿dónde? Vamos a hacer. Entonces, las fuentes arqueológicas también pues, son una fuente de historia y que nos van a ayudar. En el curso del tiempo, en Roma, la tradición sobre el lugar de la tumba se había dividido
La indicación de la colina Vaticana como lugar del martirio de Pedro es la colina, según los anales de Tácito sobre la persecución neonítica, junto a con la afirmación de la primera carta de Clemente viene ampliada por el testimonio de Galo, miembro oculto de la Iglesia Romana bajo el Papa Severino. Galo se encontró implicado en una controversia con Proco, el jefe de la comunidad monástica de Roma. Se trataba de aducir como prueba de las propias tradiciones apostólicas la existencia en Roma de la tumba de los apóstoles. Gallo dice: yo puedo aducir las tropae de los apóstoles, es decir, las tumbas, ¿sí? En efecto, si quieres ir al Vaticano o a las vías ospienses, encontrarás ahí las tumbas gloriosas de los que han fundado esta iglesia. Hacia el 200, por tanto, existía la persecución de que la persuasión, de que la tumba de Pedro estuviese en el Vaticano, en esa ladera del Vaticano, ¿sí? Esa es una fuente que tenemos escrita de Gallo, ¿no? En el calendario festivo romano del año 354, que se debe completar con el martirologio y de un después del 341 se encuentra la noticia de que en el año 258, el 29 de junio, se celebraba la memoria de San Pedro del Vaticano y la de San Pablo en la vía Ostiense. Esa vía Ostiense es una vía donde hay muchos mártires, pero no sé, como que no está definida, ¿sí? Y la de ambos en catacumbas. Hacia el año 260 existía sobre la vía Apia, bajo la más tardía basílica de San Sebastián, que en el año cuarto todavía se llamaba Iglesia Apostolorum, un lugar dedicado al culto de los príncipes de los apóstoles. ¿Quién? Pedro. ¿Sí? Entonces, hay como muchas fuentes, ¿sí? Un Carmen sepulcral compuesto por el Papa San Damaso dice que allí había habitado los dos apóstoles en esa capilla. Y esto quiere decir que allí en un tiempo estuvieron sepultados los dos apóstoles, Pedro y Pablo. Excavaciones efectuadas en 1917 aprueban la existencia, hacia 260, de un tal lugar de culto donde los apóstoles venían honrándose con refrigerias, es decir, con la celebración eucarística, como la atestiguan numerosos grafitis conservados sobre las paredes del ambiente de culto, aunque no se encontró ninguna tumba en que pudiera estar sepultados los apóstoles. ¿Sí? Pues ahí está escrito, pero no se encontró ninguna tumba. Y luego vienen pues esas dos hipótesis, porque son hipótesis. Primero, que los apóstoles fueron sepultados ahí y sus cuerpos habían sido trasladados al Vaticano y a la Ostiense con motivo de la constitución de las basílicas constantinianas. Esa es una. La otra es que los cuerpos de los apóstoles fueron traídos a este lugar durante la persecución de Valeriano y que ahí permanecieron hasta la construcción de las basílicas. Son dos hipótesis. Pero se digan que aquí, que acá, que allá. Entonces, así como que, pues, ¿dónde quedó pues la bolita? La bolita no se sigue leyendo ahí. Sí. Que no me iba a preguntar, entonces ellos van a resucitar también gloriosos el día del juicio final. Sí, todos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Pero ya desde cuándo se murieron? Sí, pero acuérdense que aquí tenemos tiempo. Después de la muerte ya no hay tiempo. Sí, es solamente un presente. Como que es de Pablo y no estuvieron, no quedaron, lo importante es que ahí vamos a estar. Así que ya cuando resucite usted ya va a decir quién se murió. ¿Quién sabe si los iremos a reconocer, verdad? Claro que nos vamos a reconocer. No, pero a Pedro y a Pablo. Claro, sí. Como una cerca del Señor, yo creo. Recuerden que, por ejemplo, los ángeles
ellos lo tienen que estudiar. Ellos que reciben de Dios todo directamente, lo que vamos a hacer nosotros. Híjole, qué bonito. Ahí vamos a saber el secreto de todo Para esto. identificarnos, qué buena. Las importantísimas excavaciones realizadas en los años 1940-1949 bajo la actual Basílica de San Pedro han llevado sobre todo al descubrimiento de una grandiosa necrópolis en que se abría una calle sepulcral ascendente en dirección oeste y a través de la cual se llegaba a varios mausoleos, muchos de ellos ricos en obras de arte. De estos, solo uno es netamente cristiano, con mosaicos muy antiguos, entre ellos uno de Cristo Helios. Los mausoleos surgieron en un periodo entre los años 130 y 200, aunque las deposiciones de cuerpos en la zona este es más antigua. Muy bien, acuérdense, la necrópolis es esto, ¿no?, que tenemos aquí abajo. Pero de todas estas, una es netamente cristiana, que es precisamente donde está la tumba de San Pedro. Ahí está el Christus, Helios viene propiamente de sol, Cristo sol del mundo, ¿no?, de las naciones, luz de las naciones. Entonces, ahí está el Cristo. Sí, déjenme ver si le ponen foto al Cristo. No, pero tiene una imagen, está Cristo ahí, que ahora ya lo quitaron, pero antes estaba pintado graffiti, es una pintura en el muro, pero se pintó y se pone ahí enfrente. Cuando vayan, seguramente, porque aquí, si lo hace presto, está abierto el mausoleo y ahí está una urna chiquitita donde están los huesos de San Pedro, pero siempre está cerrado, está ahí el Cristo. Si van, lo van a ver al Cristo. Entonces, es eso que se nos refiere. Síganme la vida. En la zona inmediatamente bajo y ante la confesión de San Pedro se encontró un sepulcro descubierto de alrededor de 7 por 4 metros, el sepulcro P, anterior a la Basílica Constantiniana. Este estaba cerrado hacia el oeste por un muro rojo levantado hacia el 160. Sobre la pared oriental de este muro hay un doble nicho con 2 pequeñas columnas a los lados. Es fácil reconocer que nos encontramos ante una edicola sepulcral no muy rica, pero que fue considerada por los constructores de la Basílica Constantiniana como el monumento hacia el cual la nueva basílica debía ser orientada. En el margen inferior del muro se encontró un nicho con huesos pertenecientes a un hombre anciano. Miren, les voy a mostrar propiamente lo que tengo por donde está el muro rojo, pero es la tumba propiamente, y si se fijan, aquí están las 2 columnas que hablan, que es una, ¿qué dijimos? Edicola. ¿Será que es una edicola? Es como un kiosco donde es como el centro. Ustedes recuerdan, antiguamente el kiosco era como la partida de la ciudad, ¿sí? Todos tenían que acudir ahí al centro, que es como lo que ahora llamamos el Excedra o exacto. Entonces, esas columnas declaran que en aquel tiempo era eso, como un kiosco, como un lugar donde todo el mundo tenía que llegar, ¿sí? Pero ante esto estaba una pared roja, ¿sí? Y atrás de eso estaba precisamente eso, y en esta parte estaba esa otra. Y hay una piedra que nos declara, ¿sí? Petros en mí. Aquí se puede traducir así: aquí estuvo Pedro, o aquí está Pedro.
Entonces esa piedra nos declara que ese es el lugar donde San Pedro está. Esta piedra es como, es propiamente la piedra y todo lo demás es cemento que unen otras piedras, pero la escritura está sobre el muro cuando estuvo. ¿Y qué decía eso? Pedro Pénica. Entonces, estos son fuentes que nos ayudan precisamente a descubrir que esta era la tumba de San Pedro. ¿Sí? Algunas dificultades lo que está también. Algunas dificultades aún no resueltas hacen que no sea posible por el momento acoger la tesis de que las excavaciones hayan seguramente dado como resultado encontrar la tumba de Pedro o su lugar originario. Sin embargo, estas excavaciones han dado resultados muy importantes. Los restos del tropaión de Gallo han sido encontrados y ciertamente los cristianos que lo hicieron suponían la tumba del apóstol en la colina Vaticana, convencimiento con el que también trabajaron los constructores de la Basílica Constantiniana. Un gran enigma no resuelto, el del lugar del culto de los apóstoles en la vía Pacto. Exacto. Entonces, esa es una parte de lo que nosotros tenemos. Ciertamente está la Basílica de San Pedro. Ahí vamos a ver propiamente los escritos que se encontró precisamente en ese kiosco, esos huesos que son pertenecientes a un anciano y que están como muy protegidas. O sea, esto nos declara que es una persona importante para la comunidad, aunque recuerden que era el tiempo de la persecución. Por eso San Pedro es como escondido, ¿no? Nos va a matar bien. ¿Qué vamos a cuidar? Pues, los restos de San Pedro, ¿sí? Que es el jefe de la iglesia que estamos creyendo. Entonces, como nos van cuidando, nos van trasladando de un sitio a otro, y lo tenemos así. Estos son los restos de San Pedro, así es cuando. Pero esta es como la fuente más que dice, o sea, tiene más creencia. Muy bien, vamos a ver propiamente el capítulo 7, que es el cristianismo en los escritos de San Juan. ¿Sí? ¿Cuáles son los escritos de San Juan? Pues el Evangelio y el Apocalipsis propiamente, ¿sí? Que vamos a tener. Pero estos escritos los vamos a situar a finales del primer siglo. Entonces, vamos a descubrir que muy probablemente San Juan no escribió todo, sino la escuela Juan. ¿Sí? San Juan tuvo seguidores, él los fue adoctrinando, ¿sí? Muy probablemente ellos completaron propiamente el Apocalipsis o algunas partes del Evangelio de San Juan. ¿Sí? Entonces, para que estemos como en ese contexto. ¿Sí? Lucy, ¿nos puedes leer? Capítulo 7. El cristianismo en los escritos juaneos. Recorriendo la historia del cristianismo en el primer siglo. Al final se encuentra un grupo de escritos que muy pronto la tradición ha atribuido al apóstol Juan, hijo del Zebedeo, hermano pequeño de Santiago el Mayor. Estos escritos comprenden un evangelio, una carta larga de exhortación, 2 cartas más breves y un apocalipsis. Ofrecen un panorama del cristianismo que representa en su desarrollo un estadio de por sí. Aquí se trata de poner de relieve aquellos rasgos que son relevantes para la historia eclesiástica, sobre todo 2, la imagen de Cristo en el cuarto evangelio y la imagen de la iglesia en el Apocalipsis. Aunque la cuestión relativa al autor no ha podido encontrar hasta ahora una solución universalmente aceptada, existen dificultades para considerar que el Evangelio y el Apocalipsis
sean en su forma actual obra de un mismo autor. Se les puede situar al final del siglo I en las comunidades cristianas de la costa occidental de Asia Menor. En este tiempo, la figura dominante en esta región es el apóstol Juan, por lo que estos escritos llevan seguramente su espíritu, aunque pueden haber recibido su forma definitiva de manos de un discípulo. El Evangelio debía existir ya hacia el año 100, porque probablemente Ignacio de Antioquía lo conocía, y un fragmento de papiro con Juan 18:31, datado hacia el 130, así lo postula, más o menos del mismo periodo, es la primera Juan, como lo demuestra la utilización por Babías y del hecho de que la cité Policarpo de Esmirna en su carta a los filipenses. El Apocalipsis, según Irineo, se habría escrito en los últimos años del emperador Domiciano, y ciertamente las cartas a la iglesia hacen pensar en un desarrollo de las comunidades impensable antes del año 70. Muy bien. Si ustedes pues se fijan, tienen estas diferentes etapas, las podemos como definir estudiando los escritos, incluso a veces en el papel, en la manera de escribir, los relatos, como que se va definiendo que tuvo sus diferentes etapas, pero tiene el espíritu de Juan, ¿sí? Que eso es lo que queremos rescatar. ¿Qué les enseñó Juan? ¿Verdad? ¿Qué es lo que propiamente él tenía como visiones? Por ejemplo, el Apocalipsis son esa vista de San Juan, de una iglesia, porque eso vamos a ver. El Evangelio nos habla de Cristo, eso es lo importante. Nos habla de Cristo, pero el Apocalipsis nos habla de la figura de la iglesia, que Cristo quiere fundar aquí. Entonces, el Apocalipsis como que nos va diciendo que hay que limpiarnos de esto, hay que ser de tal manera, hay que ir por tal camino, ¿sí? Entonces, eso es lo importante, este mensaje que Dios le da a Juan, que lo transmite a sus seguidores y ellos lo pueden presentar, ¿sí? Porque es historia de la iglesia. ¿Sí? Déjenles muestro. Propiamente se llama, ¿cómo se llama esta cosa? No sé, baldaquino, ¿no? Algo así. Baldequino. Baldequino, ese que les decía, y que está aquí en esta figura. Eso que está ahí de color negro es lo que está acá de color cafecito, ¿sí? Pero está dentro de la Basílica de San Pedro, ¿sí? Entonces abajo es donde está como ese camino de la necrópolis, la ciudad de los muertos, ¿sí? Está buscando esa pared roja que dice, la vi, pero no me encuentro aquí. Bueno, aquí se ve muy poquitito, pero si se fijan, estaba precisamente detrás de esas tumbas, esa pared roja, y detrás de ella estaba precisamente la tumba que decimos que es. Sí, pero se encuentra esa pared roja y dice, ¿por qué roja? Como señalando precisamente un lugar muy especial, muy aparte de lo que es todo lo demás. ¿Sí? Muy bien. ¿Quién nos ayuda a leer? ¿Sí traes El fin de Juan al escribir su evangelio es este. Estos signos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. El evangelio, según su contenido, puede ir dirigido a cristianos y así podría leer como un profundizar en la fe en el Mesías y en su condición de Hijo de Dios. Los capítulos 13 al 17 parecen dirigidos a personas que no tienen ninguna duda sobre Jesús como Mesías, o bien iría dirigido
debido a los ambientes en que se ponía en duda tal mesianidad, sobre todo a los judíos de la diáspora, entre los cuales había quienes decían que el Mesías era Juan el Bautista, por lo que en el Evangelio adquiere gran importancia el testimonio de este. Entonces los destinatarios se pueden definir por esas frases, ¿sí? Pero, bueno, están estas dos teorías de quienes estaban ahí, gente que ya conocía a Cristo o gente que tenía dudas sobre la persona de Cristo, ¿sí? Vamos a ver propiamente también esta definición de San Juan. Cristo como la palabra, ¿sí? Logos es propiamente la palabra. Y lo vemos precisamente al inicio de su evangelio, ¿no? Y la palabra estaba con Dios. Sí, la palabra era Dios, ¿verdad? Entonces, y sin esta palabra no se hizo nada. Esta es una doctrina con una imagen muy humana que nosotros podemos como comprender, ¿sí? Como si tuviéramos precisamente a Dios como un ser que cuando Él dice una palabra, ¿sí?, esto se hace realidad. Aquí tenemos la creación. Y esta palabra era Dios. ¿Cómo le hacemos para que una palabra pueda sonar? Esto es científico y también es de los medios de comunicación. Necesitamos moléculas de viento, ¿verdad? Entonces a este viento, a este soplo, ¿sí?, llamamos Espíritu Santo, ¿sí? Entonces esta es una doctrina trinitaria que San Pablo deja precisamente en sus escritos y que es muy interesante, ¿no? Porque yo puedo entender la Santísima Trinidad de eso, ¿no? Y la palabra se hizo carne entre nosotros. Bien. Entonces esta palabra siempre ha sido de este único ser, Dios eterno, ¿sí?, pero que hace que su Hijo, su palabra, tenga carne, y que gracias al Espíritu Santo se llega a hacer carne, y gracias al Espíritu Santo suena su voz, y gracias al Espíritu Santo se crea todo lo que hay. ¿Se fijan? San Pablo es una doctrina muy bien fundamentada y que fue bien transmitida. Por eso no dudamos de que sus seguidores se han desviado de su doctrina, de su conocimiento, ¿sí?, su espíritu desde nosotros. ¿Sí? ¿Quién estaba? Aquí es ya para leer. Sí. Ya es el que sigue, ¿verdad? O es el pedacito de sean unos a otros. Sean unos a otros. Sean unos a otros los destinatarios del Evangelio. Vamos a transmitirles una idea de Cristo de singular profundidad y grandeza. Cuando lo anuncian como el Logos existente desde toda la eternidad, de naturaleza divina, que desde su preexistencia se ha encarnado en este mundo. Prólogo que podría ser un himno de alguna comunidad cristiana de gracia menor. Con esta imagen de Cristo como Logos, el evangelista da a entender una clara conciencia de la misión universal del cristianismo, de su carácter de religión universal. Esto se ve más claramente a la hora de hablar de la muerte de Jesús como salvación para todos los hombres. Ahí definimos cuál es la tarea de todo cristiano. ¿Tú quieres ser cristiano? En la doctrina juánica tú vas a definir bien por qué estás aquí. Y es seguir a Cristo, seguir la palabra, ¿sí? Si nosotros quisiéramos ser discípulos de San Juan, como que tendríamos que tener muy en cuenta la vida de Jesús, que es lo que nosotros vamos a seguir detrás de él. Y cosa curiosa, porque Juan es el único que no muere de martirio. Se les pone muy en claro que es el martirio a lo que vinimos a vivir. ¿Sí? En el siguiente capítulo nos vamos a dar cuenta precisamente
de esta pelea continua de el Estado y la Iglesia. ¿Sí? Una pelea ya como de raíz, desde Cristo, que las autoridades tanto eclesiales como de gobierno están en contra de la mentalidad de Cristo. Y como que de ahí viene ya su naturaleza. San Juan como que tiene muy claro eso. ¿Sí? A eso es la misión de todo cristiano. ¿Sí? Siga, hija. Junto a esta imagen de Cristo aparece una imagen de la Iglesia en los escritos juanios que ofrecen nuevos aspectos. El Evangelio no deja ninguna duda sobre el hecho de que mediante un acto sacramental se es acogido en la comunidad de los que consiguen la vida eterna creyendo en Jesús. Si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El Espíritu que el Señor exaltado mandará, obrará a un renacimiento y comunicará la nueva vida divina. Los bautizados constituyen la sociedad de aquellos que tienen la recta fe y que son purificados por la sangre de Jesús. De la comunión con estos son excluidos los anticristos, porque no confiesan verazmente a Cristo y no observan el amor fraterno. Solo en esta comunidad se hace uno partícipe de la Eucaristía, que junto con el bautismo es la fuente de la vida que da el Espíritu. Como que usted tiene estas afirmaciones. La misión de los cristianos es precisamente una iglesia de martirio, una iglesia de los bautizados que renacen por el agua y el Espíritu Santo, una iglesia que es esposa del Cordero inmolado, ¿sí? Del sacrificado. ¿Ustedes recuerdan cuándo nació esa tradición? Del Cordero, cuando Faraón perseguía a todos los judíos. Exacto, en la Pascua propiamente, donde nace la Pascua, ¿sí? Mataban el Cordero y quitaban las sangre. Exacto, el Cordero sin mancha y nos vamos a cenar con su sangre. O sea, nosotros participamos de esta muerte, ¿sí? Entonces, vean cómo la iglesia sigue dentro de la historia de Dios, ¿sí? No se separa de este querer de Dios, este designio tan maravilloso del mismo Dios, ¿sí? En la última parte, ¿nos puede leer? En la idea del evangelista, la iglesia está llamada, en medio de un mundo hostil, a dar testimonio del resucitado y de la salvación que Él ha traído. Esto significa la lucha con este mundo, y con esto consiste el verdadero martirio. La iglesia es una iglesia de mártires. Esta es una imagen típica del Apocalipsis, que trata de fortificar la lucha de los que viven en la tierra, su condición de cristianos, con la imagen de los que murieron en la lucha, despreciando su vida hasta morir, y vencieron a Satanás por medio de la sangre del Cordero y gracias al testimonio de su martirio. Se cierra así el arco entre la iglesia y el cielo y el de la tierra, que como esposa del Cordero va en camino hacia las bodas. Cuando haya alcanzado la meta de su peregrinación, ésta continuará viviendo como Nueva Jerusalén en el reino de Dios en el fin de los tiempos. En esta, una imagen de la iglesia destinada como un mensaje de ánimo de los cristianos de finales del siglo I, que vivía bajo la pesadilla de la persecución del Domiciano. Muy bien. Y a partir de aquí, precisamente, de esta iglesia que tiene esta definición, ¿sí? Nosotros no se nos debe de olvidar precisamente como todo esto, ¿no? Que nos van a perseguir. Claro, ¿por qué? Porque
vamos en contra de la corriente humana. Somos humanos. Hoy podemos definir claramente que se defiende el querer humano, no el querer al humano, no, el querer presente de este humano. Yo quiero ser perro y que me definan como perro. Entonces, no puede decir nadie más otra cosa, ni puede estar en contra de él porque lo protege. ¿Quién? Los hombres. Pero los hombres que buscan un interés para sí mismos. O sea, ¿a ti te interesa ser perro? A mí me interesa tener dinero. Entonces, gracias a tu querer de ser perro, yo voy a dar dinero. Así. Muy bien, quiere dinero, pero yo quiero poder. Muy bien, yo te voy a dar dinero, pero tú me vas a alabar a mí, porque yo quiero poder. Aplauso. Entonces, como que se está buscando el querer humano y no el querer al humano, ¿sí? Recordemos la definición de Juan Pablo II: para ser cristiano hay que ser humano, pero no animal, ni materialista. Entonces, va en contra, todo este pensamiento va en contra de como la actualidad humana, ¿sí? Y esto no es nuevo, ya lo vieron, es desde los apóstoles. Entonces, qué bueno que lo definamos para que no estemos también nosotros como mucha gente pensando en que Dios, porque yo voy a misa los viernes primeros, no me va a pasar nada. Nadie me va a echar en contra, porque yo soy padrecito, nadie me tiene que faltar respeto, nadie tiene que perseguirme, nadie, no, porque esta es la definición precisamente de ser cristiano, de seguir a Cristo, ¿no? El mismo Cristo es puesto como una vergüenza, ¿no? Yo no sé, María, qué sentiría. Pues seguramente fue muy valiente, ¿no? Estar ahí frente, cuando están diciendo a todo el mundo: este es un despreciable, este va en contra de todo lo que nosotros queremos civilmente, espiritualmente, ¿no? O sea, María estaba como sola, ¿no? Los apóstoles se fueron huyendo. La pobre tuvo que afrontar eso solita. La madre de la vergüenza, la madre de la traición, la madre del asco, la madre de aquel que despreciaba, pateaban, se burlaban de él. Entonces nosotros no estamos muy protegidos o muy fuera de lo que vio Jesucristo, ¿sí?